Pues vamos a tomar una plataforma en la palabra de Dios tan bella, hermosa, tan profunda y maravillosa para dar impulso a lo que es un poquito de mayor conocimiento o estímulo en cuanto a lo que respecta a la oración. Vamos, si me queréis acompañar, si tenéis Biblia, al Evangelio de Mateo, capítulo 2 y versículos del 13 al 15. Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Bienvenida. Dice la palabra: después que partieron ellos, refiriéndose a estos magos de Oriente, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Amén. La palabra en este pasaje nos muestra una realidad de auténtica crisis, de auténtico dolor, una tensión social, una fragilidad en cuanto a la familia de José, de María y Jesús. Vemos un hombre, un gobernador, Herodes, que él, según dicen los historiadores, un hombre que estuvo bastante sumido en depresiones, queriendo hacer todo lo posible por alcanzar y tomar el control del reino. Él llegó a hacer atrocidades, mató a muchos familiares, incluso a veces por capricho, amistades, para confabularse con los judíos. Fue como levantó ese templo de Herodes, que es tan conocido y que todavía se sostiene ese muro que podemos conocer por las imágenes de Jerusalén. Vemos un Herodes caprichoso, déspota, depresivo, cruel, y que ahora cuando ve, le llegan a oídos que va a llegar el rey de los judíos, que va a nacer. Él pues sigue con el trato habitual, que es el de aniquilar a todos los niños para que nadie le pueda hacer sombra a su gobierno. En el fondo del corazón de José, de María, seguro que hay una oración. Esa oración de poder cubrir, guardar y ser dignos de criar a ese niño, a ese Mesías amado. Y la respuesta de Dios llega a través de un sueño. Y realmente Dios habla de muchas maneras. Los lenguajes de Dios son múltiples y peculiares. Seguramente tú tienes con Dios un lenguaje particular. Es posible que hables con Dios en oración, a veces alabando, a veces buscando en su palabra, a veces incluso haciendo algo artístico, danzando delante de Él, quizás ejercitando un deporte. Pero hay uno de esos aspectos que de forma peculiar, de forma especial, de forma auténtica, directa y genuina, llega al corazón y establece esa relación. Ese es el lenguaje privado que tienes tú con el Señor. Es el lenguaje privado que tengo yo con el Señor. A cada uno hay algo. A mí, claro, conocemos de casos que la alabanza, hay personas que entran en alabanza y casi se pierden dentro de ella, porque hay un contacto ahí maravilloso. Y otros, en el estudio de la palabra, lo que son habituales. Hay otros que no lo son tanto. Por ejemplo, Jesús Adrián Romero, el autor de tantos cánticos que
cantamos en la iglesia, pues él dice que su encuentro con el Señor especial es cuando hace footing. Y hay incluso una canción que se titula Ayer te vi, y que está precisamente inspirada en lo que él ve cuando va haciendo footing, al niño pequeño que llora y la madre intenta consolarlo, al pobre que está pidiendo indigente, al otro pues bien vestido y que va hacia su trabajo, y ve la mano de Dios en todo lo que le rodea. Y qué bonito es que nosotros estimulemos y busquemos de estos lenguajes de Dios, y uno de ellos es el sueño. Joel llegó a decir o escribir, encontramos en el libro de Joel 2:28: y después de esto, que ya es el tiempo, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Así, el sueño es una forma en la cual también Dios nos puede hablar. Es verdad que no todos los sueños vienen de Dios, esto lo sabemos, pero hay algunos sueños que sí que pueden venir de Dios. Y vemos en la historia bíblica pues muchos casos, el de José, ahora refiriéndonos al hijo de Jacob, o el de los mismos magos, como un versículo antes del que hemos leído decía: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El sueño es una forma en que Dios habla, y aquí no solo vemos que es usada por Dios, sino también eficaz porque precisamente en el momento en que uno sueña, la carne no puede interferir. Es en reposo y inquietudes cuando habla el Señor, y a veces cuando Dios nos habla directamente podemos dudar o interponer, interpelar de alguna manera, pero en el sueño, claro, tú sigues durmiendo y Dios sigue hablando. Y es un medio que no solo Dios utilizó pues en estos casos, sino incluso a Adán cuando lo hizo caer en profundo sueño para darle a Eva. Y digo esto porque es bonito pues el buscar y esperar de Dios la respuesta a esas oraciones, esos clamores que no siempre han estado manifestados en nuestros labios. Es posible que José y María no dijeran pues a dónde deberemos ir por si hay un problema político. No, simplemente ya en ese sueño Dios le revela que marchen a Egipto porque Herodes pues va a realizar pues este exterminio. Entonces vemos que Dios envía un mensaje, y en este mensaje, después de haber visto pues esa forma peculiar pero cercana también, hay un mensaje que lo vuelvo a leer. Dice así: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. De forma general, sin entrar en los detalles del pasaje, vemos que el mensaje de Dios, cuando llega, es preciso. Es preciso porque le dice a José, en este caso, en este ejemplo, qué ha de hacer, cuánto tiempo debe estar, incluso el por qué debe hacerlo. Así, lo que debe hacer es irse a Egipto hasta que Herodes ya acabe con esta persecución, y debe hacerlo por esta razón que hemos leído. El mensaje no solo es preciso, sino cuando llega el mensaje de Dios también es claro. Y es claro porque evita toda tiniebla. La tiniebla es ese agua profunda donde el enemigo pues toma ocasión para engañar. Y a Dios no le gusta. Dios no es un Dios de tinieblas, sino un Dios de luz. Amén. Y en nuestro conocer a Dios sabemos que el acercarnos a Dios quita las tinieblas para dar la luz. Así que quita toda maldad, o busca que se quite todo el pecado de nuestras vidas, quita todo tipo de duda, y también quita todo tipo de laguna. Laguna en cuanto al conocimiento, porque conocer a Dios es saber andar como Dios anduvo. Y en
ese quitar las lagunas, nos habla de ese culto racional, de ese renovar nuestro entendimiento, de conocer más de la palabra, de conocer más cómo es Dios, de acercarnos más a Él. Así es bueno cuando nosotros buscamos en oración ese pedid y se os dará, pero pedir conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos pedir lo que Dios quiere que pidamos. Vista la forma, visto el mensaje, también vemos la respuesta de José. Cuando recibimos palabra de Dios, respuesta a nuestro clamor, pues es bueno actuar como actuó José. Así dice la palabra: y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Así la respuesta de José fue en obediencia, fue diligente y fue perseverante. Fue obediente porque lo hizo precisamente nada más al despertar, ya se puso a ejercer aquello que Dios había dicho hasta el último de sus detalles. Diligente, lo hizo de forma pronta, y perseverante porque aguantó sin dudar hasta el final de la prueba, hasta esa muerte de Herodes. Y para acabar, pues también vemos el propósito, y el propósito de Dios. Porque realmente cuando Dios somete a prueba o da una respuesta clara, hay un propósito de Dios en todo. Aquí se declara de forma transparente, dice así: para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo de Egipto: llamé a mi hijo. Y debemos reconocer que todo plan de Dios tiene un propósito. Toda circunstancia que nosotros vivamos tiene un propósito de parte de Dios. Tiene un porqué. A veces sí es cierto que es claramente declarado. Aquí se dice: porque de Egipto llamé a mi hijo, refiriéndose al profeta Oseas, cuando en el capítulo 11:1 y versículo 1, pues hace la relación con el pueblo de Israel, de ese hijo que debe salir de Egipto. Pero también, a veces, si no siempre, hay unas razones profundas que muchas veces no llegaremos a entender, pero que continúan dentro del plan perfecto de Dios. Aquí vemos otras profundidades. Vemos, por ejemplo, el hecho de que de Egipto llamé a mi hijo, pues se puede comparar pues con Moisés. Moisés fue un tipo de Jesús, y hay muchos paralelismos que podemos encontrar entre la vida de Moisés y de Jesús. Y ciertamente, de Egipto se llamó a su hijo, se llamó a ese pueblo de Israel, se llamó a Moisés. Moisés fue, su nombre dice, sacado de las aguas, y nos recuerda fácilmente pues a ese momento del bautismo en agua de Jesús, de cómo deja atrás el mundo buscando ese cielo espiritual, ese simbolismo de lo que es la vida cristiana. Como también pues vemos que Moisés y Jesús vivieron una circunstancia muy similar, que fue la matanza de los niños, y cómo fue Moisés guardado, y cómo vemos en esta historia cómo Jesús fue guardado. Así podemos declarar que hay un propósito de parte de Dios, uno muy claro a veces y otro no tan claro, pero siempre existe la profundidad de la voluntad de Dios, que no solo es perfecta, sino también es sabia, porque siempre hace lo correcto en el momento preciso. Y no solo es perfecta y sabia, sino que es amable, cariñosa y bien intencionada. Porque como en Romanos 8:28 se nos dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Así, para concluir y declarando, afirmando algunos principios para la oración, pues directrices. La oración busca mejorar, por tanto tiene visión y tiene ilusión para crecer espiritualmente. La oración espera mejorar, es decir, tiene esperanza.
La oración sabe escuchar, por tanto tiene sensibilidad. La oración escucha para obedecer, así que es diligente. Y la oración obedece sabiendo esperar, así que es paciente. En definitiva, la oración es sabia porque el que ora conoce a aquel que le oye. Amén. El Señor os bendiga.